Estamos al aire. Dios bendiga a todos los que escuchan a través de esta fuerza real. Este es un programa cristiano trompeta final traído por la Iglesia Jesucristo vive. Cada día en la Venustiano Carranza, calle Venustiano Carranza, 910 de la colonia Nuevo Oriente, detrás, para mayor referencia, detrás del satélite, frente al aeropuerto, atrás del Trade Center. Ahí está la iglesia. Hoy tengo un tema poderoso, un tema precioso que espero que sea bendición para todos los que nos escuchan. Teléfono marcar 311-3332, 318-0729, 8717, 8742-67. Voy a hablar de algo poderoso, algo que espero que sea de bendición y que rompa muchos esquemas y muchas conjeturas y muchas cosas que el enemigo ha implantado y ha metido a la iglesia. Para todos aquellos que nos escuchan por internet, Dios les bendiga. Todos aquellos que van a ver este video, Dios les bendiga realmente. Espero que esta palabra poderosa que el Señor ha puesto en nuestras vidas sea de bendición, sea de aclaración, sea de poder para la gloria del nombre poderoso de Cristo. Le voy a leer lo que dice la bendita palabra de Dios en el Judas capítulo 1, versículo 3. Dice así la bendita palabra del Señor, para gloria y honra del Padre, el Hijo y el Espíritu, tres veces santo. Amados, la gran solicitud que tenía escrito acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que debemos de contender, que debemos de pelear, que debemos de luchar para este tema que vamos a tratar, nuevos moveres falsos en la iglesia. Se encuentra conmigo, estoy privilegiado y honrado de tener conmigo al pastor evangelista internacional Marcos Morales Chávez, desde Santiago de Chile, quien estará compartiendo a través de sus años de experiencia, de cómo Dios lo ha usado en la obra, en el ministerio, lo que él ha visto y lo que él ha vivido de estos falsos moveres que están perturbando la iglesia, que están confundiendo a los hermanos, y no solo eso, están negando la Biblia, están negando el sacrificio de Cristo. Pastor Marcos Morales, adelante. Bueno, quiero saludar al pastor José Harvard, a todos los pastores de este programa, a todos los que son parte de la iglesia en general, también a los amigos auditores. Es un gozo poder estar por primera vez en México, porque muchas veces en Monterrey, como iglesia, es la primera vez en Monterrey, es una gran bendición poder compartir también este programa que creemos. El tema que vamos a entregar el día de hoy va a ser muy edificante, muy orientador, muy importante. Gloria al Señor. Bueno, pues seguimos ahí en Judas 1:3, que tenemos que contender. Pero antes de empezar, y antes de comenzar a formar esta enseñanza, esta predicación, el pastor Marcos Morales le voy a pedir, por favor, que nos dirija y nos lleve en oración para que el Espíritu Santo tome control de todo lo que vamos a hablar en esta tarde. Adelante, pastor. Vamos al Señor. Padre celestial, queremos dar gracias por tener el privilegio tan grande de poder usar esta predicación para compartir estos interesantes temas en los días que digo que hay tanta confusión, que hay tanta apostasía, que hay tanto falso profeta, Padre bueno. Gracias porque creemos que este programa será un oasis en medio del desierto espiritual. Como dice el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de un lugar oscuro. En medio de toda esta densa tinieblas en medio de confusión. Gracias porque todavía tenemos iglesias, concilios, predicadores, pastores que amamos la sana doctrina y que nos atrevemos a denunciar con firmeza la falsedad de tanta gente que se ha introducido en tu pueblo. Oramos para pedir que nos respalde, nos dé gracia, nos dé autoridad, claridad, unción para hablar, que podamos hablar y decir todas las cosas basados, fundamentados en las Sagradas Escrituras, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Declaramos victoria en el nombre de Cristo Jesús, que estamos en tus manos para ser usados como un parlante de bendición para miles de personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Pastor Morales, uno de los problemas más grandes de la iglesia son los nuevos moveres falsos. Yo vengo de Estados Unidos, por 10 años en Dallas, y para gloria de Dios, ahora sí lo veo así, como una bendición. Me tocó ver tanta falsedad, me tocó ver tanto movimiento desviado, tanto movimiento que se aparte de la Escritura. Y una de las cosas más importantes que aprendí estando allá
es que los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos milagreros y todos ellos utilizan una estrategia muy poderosa de parte del enemigo. Y es que le dicen a la gente, si tú ves que algo está pasando en la iglesia, aunque no sea bíblico, no puedes cuestionarlo, porque si tú lo cuestionas, estás blasfemando del Espíritu Santo. Entonces asustan a la gente diciéndole que cualquiera que cuestione estos movimientos blasfema del Espíritu Santo. Y es un arma, pero tremenda, de Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso está introduciendo tanta herejía y tanta falsedad, tanto mover, tanto movimiento, porque los hermanos tienen miedo de cuestionar o de preguntar, Señor, esto es tuyo, Señor, este movimiento es parte tuyo. Y eso es lo que sucede, Pastor Marcos. Bueno, les comento que yo, por misericordia y gracias al Señor, llevo sirviendo a Jesucristo 30 años de mi vida. No tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, me convertí del catolicismo romano al cristianismo. Y bueno, hace 30 años era muy difícil ver todo este movimiento que se está viendo ahora. De hecho, uno combatía con la doctrina conocida, que era la falsa, el catolicismo romano, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas. Estos eran como los movimientos que uno le enseñaba a los hermanos a identificar. Pero más o menos comienzo de la década del 90, mediados del 90, comenzó, por lo menos en Chile, a llegar todo este movimiento de la restauración de la alabanza, llegaron los ministerios nuevos, diciendo que traían la nueva revelación, que traían el nuevo paradigma, traían una unción fresca, y se estaba levantando un gran ejército de profetas, de predicadores. Bueno, la verdad que yo al principio dije, a lo mejor esto puede ser que sea cierto, puede ser que sea verdadero, pero hay algo que hay que evitar, hermanos amados, y es que nosotros tenemos en la Biblia. Los hombres de Berea dicen que eran más nobles que los tesalónicos, y cuando el apóstol Pablo llegó a predicar, el tremendo apóstol Pablo, el tremendo ministerio, ahora sí los hombres de Berea dicen que escudriñaban cada día, escudriñaban las escrituras para ver que lo que Pablo decía era o no era bien. Entonces, cuando este nuevo movimiento le dicen los hermanos, no cuestione, hermano, no vaya a ser que esté blasfemando contra el Espíritu Santo, en el fondo ellos están diciendo, no consulte con la Biblia, porque recuerden que nosotros tenemos la palabra de Dios, no es la máxima regla de Dios, es la única regla de fe. Entonces tenemos la Biblia, si no vamos a aceptar lo que está escrito y no vamos a pesar las cosas por la palabra y no la vamos a analizar a la lectura, entonces ¿para qué tenemos la Biblia? O sea, la Biblia es un lugar de adorno, o sea, la Biblia la tenemos en el púlpito igual que el cura católico que la abre solamente el día domingo. La Biblia está para ser leída, para ser creída, para ser predicada, para ser aceptada y también para ser analizada cualquier movimiento que ocurre en la iglesia a la luz de ella. Si nosotros no analizamos a la luz de la Sagrada Escritura, por supuesto que el diablo es padre de toda mentira, que se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se disfrazan también como ministros de justicia para entrar con gran facilidad a la iglesia y la van a engañar. Así que no crean eso, hermano, que si usted cuestiona, si usted analiza el movimiento que está ocurriendo en su iglesia, la luz de la Biblia está cometiendo un pecado. Muy por el contrario, usted está manteniendo una virtud cristiana de analizar todo movimiento a la luz de la Sagrada Escritura. Y todo aquello que no sea bíblico, usted ni yo estamos obligados a creer. Desecharlo completamente. Hace 10 años prediqué acerca de la unción, porque mucha gente me preguntaba, pastor, ¿es bíblico que cuando le ponen la mano se caiga la gente para atrás? Y yo le decía, bueno, no hay registro bíblico acerca de esto que está pasando. Me decía, pero yo me siento mal porque el pastor me dijo que no cuestionara. Yo le pregunté, oiga, pastor, ¿y esto por qué está pasando? E incluso lo escuché hace rato que mencionaba un testimonio. Este varón me preguntaba, ¿por qué todos se caen y yo no me caigo? Le digo, ¿sabe qué? Y él decía, yo siento y tengo miedo de blasfemar del Espíritu Santo. Estaba tan atemorizado. Y yo le decía, no, la Biblia nos autoriza probar los espíritus. En capítulo 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice la palabra del Señor, amado, no creas a todo espíritu, sino pruébalos si son de Dios, porque muchos falsos espíritus han salido por el mundo. El Señor nos autoriza y nos dice, tienes todo el derecho de probar, de preguntar, oye, Espíritu Santo, verdadero, amado, bendito. Recuerda que la Biblia dice que nos guiaría toda justicia y toda verdad. ¿Eres tú el que está haciendo estas cosas? ¿Eres tú el que se está moviendo? Y le dije a aquel varón, usted confía en la Biblia, usted confía en la revelación bíblica. No hay revelaciones nuevas, todo está escrito ya. Entonces, cuando le di la palabra, le dije que Dios nos autorizaba a nosotros probar. Aquel varón se llenó de paz y corrió la voz entre los de la iglesia. Le dijeron, ¿sabe qué? Es bíblico, vamos a probar, vamos a preguntar por qué está pasando esto. Cosa que mucha gente no hace, pastor. No preguntan, a ver, pastor, esto que está pasando es bíblico, esto que está pasando es verdaderamente el Espíritu Santo o es un espíritu de error que ya se infiltró.
Claro, bueno, nosotros, por si acaso, puede estar escuchando mucha hermandad de diferentes denominaciones, pero decir que nosotros somos absolutamente evangélicos, nosotros somos pentecostales, nosotros no somos de movimientos fundamentalistas que niegan el poder de Dios. Así que, porque algunas personas dicen, que ellos no creen en el Espíritu Santo, que sus pastores no creen en los dones. No, es absurdo, nosotros creemos en los dones del Espíritu Santo, en los 9 dones que aparecen en 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. Cuando se habla de lengua, interpretación de lengua, de profecía, don de fe, de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, sanidad de milagros, discernimiento de espíritu, esto es lo que esto es bíblico, eso es escritural. Incluso el Señor Jesucristo dice que había señales que se seguían a los que creen. Pondríamos las manos sobre los enfermos y los enfermos serían sanados. Eso es bíblico. El problema es que los movimientos actuales están manifestando actitudes, conductas, enseñanzas y prácticas que no son bíblicas, que no acompañaron al ministerio de Cristo, por ejemplo, que no acompañaron al ministerio apostólico, que no son parte de ninguna enseñanza nuevo testamentaria, no hay ningún registro bíblico que los apóstoles hayan hecho las payasadas, las tonterías, las estupideces, las herejías, las carnalidades que los predicadores del día de hoy están haciendo. Ellos dicen, y lo escuchamos mucho en los predicadores modernos, bueno, Dios hace como Él quiere, dice. Que Dios es soberano, es que a Dios no hay que ponerle límite. Escuche, dice el profeta Jeremías, interpretando el sentido de Dios, porque yo, Jehová, me apresuro para poner por obra mi palabra. Dios no puede ir en contra de su propia palabra. Entonces, vuelvo a repetir, volvemos a lo del principio. ¿Para qué entonces tenemos la Biblia? Si la vamos a tergiversar, la vamos a invalidar, la vamos a transgredir a cada momento, ¿para qué tenemos la Biblia? Entonces, cada cosa que ocurra, cada mover de cualquier espíritu, recordemos que hay un espíritu que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero hay muchos espíritus, que Juan dice probar los espíritus, o sea, dando a entender que hay muchos espíritus que se van a mover dentro de la congregación y que nosotros tenemos la autoridad para examinar esos espíritus. Y si nosotros nos damos cuenta que esos espíritus no son de Dios, tenemos que rechazarlos absoluta y totalmente, porque si no son de Dios, ¿de dónde proceden? Si un espíritu no es el Espíritu de Cristo, si un espíritu no es el Espíritu Santo, si una manifestación de la iglesia no está respaldada por la palabra, ¿de dónde cree que viene esa manifestación? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la fuente? Bueno, todo lo que es contrario a Dios, cualquier movimiento espiritual que sea contrario a la voluntad de Dios, es netamente diabólico, es netamente satánico. Yo sé que a lo mejor decir esta palabra, satánico, herético, para algunos es ofensivo, pero nosotros tenemos que decir las cosas por su nombre. Una de las características del verdadero predicador es que el verdadero predicador no puede estar bien con todos. Hay muchos pastores, predicadores, evangelistas que quieren estar bien con Dios y con el diablo. Quieren estar bien con el cielo y con el infierno. Quieren estar bien con Jesús y con Barrabás. No, es que tú no puedes estar bien con todo el mundo. Todos los verdaderos predicadores van a tener gente que los va a amar, que los va a respetar, que les va a creer, que los va a amar, que va a orar por ellos y que los va a apoyar. Pero también vamos a tener mucha gente que se va a ir en contra de nosotros por decir la verdad. De hecho, Pablo pregunta esto a los hermanos en Galacia. Dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. ¿Sabe usted cuántos enemigos tengo yo en Chile? No porque le caigo mal, porque no le gusta mi corte de pelo, porque yo, no sé, ando en un carro de tal marca, no. Porque a ellos les molesta es que le hemos dicho la verdad. Cuando uno dice la verdad y mete el dedo en la llaga y la herida, naturalmente incomoda. Pero dice la Biblia, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Una de las cosas que utilizaron, yo escuché a un falso profeta, mencionó en Juan capítulo 20, versículo 30, y dijo él, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y cuando él mencionó este versículo, se agarró de ahí para decir, porque este hombre fue a la iglesia en Dallas, un hombre gordo, grande, y llevaba las risas, el movimiento de la risa santa, y llevaba el movimiento de la borrachera espiritual. Y él dijo, esto que va a pasar ahorita, dijo él lo que el Señor dijo en esta escritura, que esto que va a pasar ahorita no está registrado, pero es de Dios, dijo él, y empezó a decirle a la gente, tú vas a recibir un poder, y cuando ese poder venga sobre ti, vas a empezar a sentirte mareado, y a emborracharte, vas a sentir como que se mueve un barco, y de repente te va a agarrar una risa y vas a empezar a reír. El apóstol Pablo habla en su segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, dice que no nos dejemos conturbar por ningún espíritu, no nos dejemos mover por ningún espíritu, por ni carta ni por nada. Dice, porque antes vendrá la apostasía, antes de que venga el Señor. Entonces, me acuerdo que aquel hombre, en el versículo 9 de el capítulo 2, el versículo 10 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Dice un gran poder. Déjeme decirle, persona que me está escuchando, iglesia, amado hermano en Cristo, yo pude experimentar ese poder.
Cuando ese varón levantó sus manos y las bajó, dijo, recibe en el nombre de toda la gente, empezó a moverse, a tambalearse, a sacudirse, y muchos empezaron a reír. Y cuando yo llegó a la parte donde yo estaba, yo dije, me cubro con tu sangre de poder, Padre Santo, me cubro con tu sangre. Y yo sentí ese poder como si fuera una onda invisible, pastor, una onda invisible que pasó, pero no me puedo hacer nada. Entonces es algo real, es algo tangible, es algo que se ve. Y utilizan esta escritura para decir, si hay milagros nuevos que pasan, es que el Señor dijo que nosotros en su nombre haremos cosas mayores. Y tuerce la escritura de una manera tan tremenda para introducir los movimientos que ellos traen. Pastor Marcos. Bueno, ese pasaje bíblico sí, es verdad que lo han manipulado, lo han usado para su provecho, para justificar una gran cantidad de actitudes, acciones que no son para nada de Dios. Este versículo bíblico no puede ser usado de partida, no se puede jamás hacer de un versículo una doctrina. Es un elemento básico de lo que se conoce en los institutos serios que estudian teología como la hermenéutica, que es la interpretación correcta de la escritura, que jamás puede ser de un versículo la doctrina. Toda doctrina tiene que ser confirmada con más versículos. Así que ese pasaje bíblico no está de ninguna forma diciendo que nosotros vamos a hacer muchas cosas ridículas. No dice eso. Dice que Jesús hizo muchas cosas y no están escritas. O sea, que el Señor sanó, no sanó solamente al ciego de nacimiento, tiene que sanar a miles de ciegos, tiene que sanar a miles de leprosos, y no solamente al leproso de Mateo 8. Entonces, hizo muchos milagros, muchas sanidades que se registraban. Una por una, todo un milagro no caería en el olvido que se han descrito en el mundo. Ahí no está diciendo de ninguna forma que la iglesia va a hacer cosas raras, cosas extrañas, cosas absurdas. Y de hecho también se está refiriendo a cosas que están relacionadas con el ministerio de Cristo, que fue el ministerio de sanidad, de liberación y de salvación. Nunca el Señor Jesucristo hizo en su ministerio cosas que rayaron el absurdo y lo ridículo, y tampoco le ministró a la iglesia, porque tampoco la iglesia estaba establecida en aquel tiempo. Él esos milagros lo hizo en Israel. Por ende, tampoco es una máxima para aplicar en la iglesia. Si usted quisiera saber, bueno, entonces, pastor, ¿cuáles son las evidencias en una iglesia? Ahí está San Marcos 16, versículo 15 a 27. Ahí está lo que decíamos en 1 Corintios capítulo 12, los dones del Espíritu Santo. Y si nosotros quisiéramos buscar una especie como de modelo a seguir de cómo era la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, tenemos que seguir al libro de los Hechos. Hizo Felipe, enseñó muchos milagros por ahí, sanidades en Samaria. Hizo eso que hacen los predicadores hoy día, de empezar a hacer que la gente se emborrache, de que la gente reciba la unción del gallo, la unción de la gallina, la unción del león, la unción del niño. O sea, eso es la Biblia. Hizo el apóstol San Pablo alguna de estas cosas tan extrañas que se hacen en la iglesia, en su ministerio. Le hizo usted el libro de los Hechos y va al ministerio del apóstol Pedro. Y veía que el ministerio de estos hombres estaba basado en la palabra. En la palabra. Dice incluso que cuando predicó el apóstol Pedro, al oír esto, no al ver estupidez, no al ver cosas absurdas, dice, al oír esto, o sea, al oír el mensaje, se compungieron de corazón. Eso es lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, es examinar todo el espíritu y darle mucha importancia y trascendencia esencial al mensaje de la palabra. Un pueblo sin profecía, sin ley, sin doctrina, se desenfrena. Y si usted se da cuenta, estos ministerios, la mayoría de estos ministerios no son bíblicos. Ellos no son escriturales, no les interesa el estudio de la palabra. Y de hecho, yo, por ejemplo, era muy nuevo en el Evangelio cuando llegó Claudio Freixo, fue un famoso predicador argentino. Él decía que la había estado, no sé si es cierto, pero dice que estuvo en Estados Unidos, que fue discípulo de Benny Hill, que recibió la unción, que Benny Hill supuestamente le dijo, Claudio, tú vas a ser el representante de la nueva unción en Argentina y vas a llevar la unción al Cono Sur. Bueno, lo invitan a Claudio Freixo, eran más o menos en el año 92, por ahí 91, a Chile. Él estuvo en un gimnasio muy grande, donde varias miles de personas, que es el Estadio Chile, y hace más visto el Jara. Y él estuvo ahí en 2 reuniones, más o menos 2 horas y media, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde. Sumando en los 2 cultos, digo, se cogían cultos, él no predicó más de 10 minutos. Y se dedicó solamente a votar gente. Entonces, ¿por qué yo dije eso? Esto no puede ser el primero, porque no hubo palabra, no hubo doctrina, no hubo enseñanza. Él no predicó, él no presentó a Cristo, él no citó las Escrituras, él no puso mensajes de salvación, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de santidad, un mensaje de conversión. No, él lo único que dijo, habló de la unción, de la experiencia. Cuando tú recibes esa unción, vas a ser mudado de otro hombre, vas a caer al piso, no tenga miedo. Cuando caiga al piso, vas a salir renovado, va a recibir la nueva unción fresca. Todo lo que él dijo, que parecía muy llamativo, no tenía base ni fundamento escritural. Estuvo cerca de 2 horas tocando gente. Después hacía que se pararan, los volvía a votar. Eso era un show, como que el poder de Dios se concentraba en él. Él era el ungido,
el profeta, el vocero, el que tenía el fuego, el poder, y él se lo impartía a quien quería. O sea, bien extraño este tipo, se parecía a Simón el mago, y decía, dame ese poder para que a quien yo quiera dárselo, se lo doy. Así que todo esto, amados hermanos, aunque sea fuerte, esto es falso. Es absolutamente falso, es absolutamente antibíblico, y hay que denunciar a estos payasos, estos tipos con nombres y apellidos. Y usted tiene toda la autoridad y todo el respaldo de parte de Dios de desobedecer, de rechazar. Una cosa que le he enseñado a la iglesia es, cuando un pastor, un predicador, un evangelista, sea quien sea, si está muy ungido y todo, venga y dé una orden o dé una enseñanza contraria a la Escritura, usted tiene toda la autoridad de rechazarlo. La única obediencia, la única desobediencia, escúcheme bien, ponga mucha atención en lo que voy a decir. La única desobediencia que Dios bendice es aquella que va en contra de Él. Cuando en Egipto, el capítulo primero de Éxodo, cuando las parteras, el faraón mandó matar a todos los niños hebreos. Y las parteras, dice la Biblia, que temieron a Dios y no hicieron caso a la orden de faraón. Ellas desobedecieron a faraón, pero obedecieron a Dios. Usted desobedece a los hombres, pero obedece a la Escritura. Y lo más importante para el cristiano es obedecer la Escritura. No importa si es un apóstol, es un profeta, que no hay apóstoles en estos tiempos. Dijo Ronnie Chávez que él iba a escribir el capítulo 29 del libro de los Hechos, engañando a la gente, metiéndoles miedo, diciéndole que no cuestiones, que no hables, que no digas. Y a base de todo esto, obligan a la gente a creer en cosas que van en contra de los principios establecidos bíblicos. Entonces usted tiene toda la autoridad y el respaldo de Dios, no solamente de rechazarlo, sino de denunciarlo, desobedecerlo. Y entonces usted, Dios lo va a bendecir por esa desobediencia al pecado. Es algo tremendo. Algo que pasó en Dallas. Anunciaron una campaña con un profeta. Que no viene el profeta tal, trae una unción muy grande, trae sanidad, milagros, prodigios, trae a sus enfermos. Entonces yo escuché, y en la esquina donde vivían los apartamentos había una señora que tenía a su hijo malo postrado en cama. Su hijo estaba paralítico, postrado en cama. Y pues yo estaba tiernito, estaba apenas recién empezado. Tengo 17 años en el Evangelio, tengo 17 años en Cristo. Estaba empezando. Y me recuerdo que cuando anunciaron el profeta, pues yo me emocioné y dije, gloria al Señor. Y fue y le dije a la señora, ¿sabe qué? Présteme a su niño, préstemelo, voy a llevarlo a la iglesia porque viene un profeta de Dios y lo va a sanar y lo va a levantar. Y me recuerdo que llegué a la iglesia y cargué al niño en mis brazos. Cuando aquel hombre comenzó a predicar y comenzó a decir que los enfermos, que Dios tenía poder y que los iba a sanar, yo me paré de la silla donde estaba y con el niño cargado, estaba grande el niño, medía como 1,10 m, estaba grande, y yo me cargué y me paré, y lo cargué en las manos y se lo presenté al profeta. Mi esposa es testigo de esto. Se lo llevé y se lo presenté, me fui hasta el altar. Todavía no estaba el llamado, yo me fui hasta el altar y se lo puse enfrente. Y yo esperando que lo levantara, le dije, ándale, acá está, sánalo. Dices tú que traes el poder de Dios, dices tú que eres profeta, sánalo, anda, levántalo. Me ignoró. Y se iba para un lado y yo me iba en el altar, pastor, me iba buscándolo y se lo enseñaba. Y me hacía como que no me vio y se fue para acá y se lo volvió a poner. Y nunca me atendió, nunca. Pero después yo me entristecí, yo no entendí porque todavía no tenía conocimiento bíblico. No entendí, sino que me fui a mi banca, me senté y me sentí bien apenado con la señora y dije, no sé qué pasó, no lo sé. Pero después de esto él llamó y dijo, ¿quién quiere crecer? ¿Quién quiere que le salga cabello? ¿Quién quiere bajar de peso? ¿Quién quiere que le salga aceite de las manos? ¿Polvo de oro? ¿Quién quiere muelas de oro? Y yo me sentí muy, muy decepcionado. Y yo le preguntaba al Señor, ¿qué es esto, Señor? ¿Qué está pasando? Pero me fui a la Escritura, me fui a la palabra y me di cuenta de que era un falso profeta y que lo que estaba enseñando era antibíblico, tremendamente. Hizo a gente que bajara de peso con vendas mágicas, como dice como dice el profeta Isaías, vendas mágicas, pero no quiso sanar a un paralítico. Ese es un milagro verdadero, como el Señor lo hizo, pero no quiso hacer. Pastor Morales. Bueno, el apóstol Pablo, cuando le escribió a los Gálatas, en el capítulo 1, versículo 6 al 8, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó de la gracia de Cristo para servir un evangelio diferente. Pero Pablo acá le dice, y no es que haya otro,
No es que haya otro, hay un solo evangelio. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, otras versiones dicen corromper el evangelio de Cristo. Dice Pablo, hacia aún nosotros, los apóstoles, o un ángel del cielo, os anunciar un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, todo predicador que esté anunciando un nuevo evangelio, que esté hablando del nuevo evangelio, que esté hablando de una nueva revelación, incluso que esté diciendo que el canon bíblico está abierto y que ellos lo van a terminar de escribir, es sencillamente otro evangelio y están bajo el anatema de Dios. Hay una maldición sobre él. Anatema indica algo que Dios aparta y separa para él, ya sea para bendición y en este caso para juicio. El anatema indica maldito, maldito, maldito. Así que todo aquel que predica otro evangelio, no importa su nombre, no importa su trayectoria, no importa cuán famoso sea, no importa que reúna multitudes, porque muchos dicen, pastor, pero si estos hombres fueran falsos, porque reúnen multitudes. Bueno, Fidel Castro en Cuba reunía miles de seguidores. Maradona cuando sale al estadio, ¿no es cierto?, de Boca Juniors reunía miles de personas, y que reunir miles de personas en el Festival de Viña del Mar todos los años se reúnen miles de personas. O sea, reunir miles de personas no indica que Dios esté como un hombre. Lo importante y lo vital es que el hombre predique la palabra del Señor. Yo hablaba hoy día en la plaza, que estuvo muy bonito nuestro trabajo porque hoy día en la plaza, y decía que la Biblia tiene muchos temas. La Biblia habla de antropología, en el sentido de que habla del hombre, habla de ciencia, contiene historia, habla de la familia, habla de muchas cosas, la formación del pueblo de Israel. Pero ¿cuál es el tema central de la Biblia? ¿Cuál es el tema más importante? ¿Qué es lo más importante para Dios? Para Dios lo más importante no es que usted tenga una casa nueva y un carro nuevo, no es que usted sea un hombre exitoso con negocio. No, porque la Biblia dice que quiere ser al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma. Lo más importante para Dios es la salvación del alma. Y el mensaje central del verdadero predicador es justamente un mensaje de salvación. Escuchen al inicio ustedes estos predicadores si hablan del tema de la salvación, del perdón de los pecados, del arrepentimiento. No, ese no es un tema para ellos. Ellos le enseñan a la iglesia que Dios te quiere próspero, te quiere bendecido, te quiere con buena casa, te quiere con un buen carro. Incluso te dicen que si tú no eres próspero, tú estás bajo una maldición, que tienes un demonio de pobreza que te persigue, que tú estás en la ruina porque no tienes fe, que tú estás enfermo porque tú estás en pecado, que Dios no te ha prosperado porque tú no estás en la voluntad de Dios. Pero ocurre que cuando uno estudia la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, te das cuenta que el tema central de la Escritura es la salvación del hombre. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, vino a salvar. No dice que lo vino a prosperar, que lo vino a sanar, primeramente vino a salvar. Todo lo demás, según Mateo capítulo 6, verso 33, es añadidura. Entonces, ¿qué son los mensajes de estos predicadores? Realmente ellos están predicando lo que predicó Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, estas son las 4 frases de Jesús. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentiros y creed al evangelio. Hoy día no se llama al arrepentimiento a la gente. Incluso se le entrevista a un famoso predicador americano, Joel Osteen, que es el pastor de Marcos Pitt. Le preguntan, ¿por qué tú no predicas en relación al tema del pecado? Dice, lo que pasa es que a mí no me gusta asustar a la gente. Nosotros no queremos que la gente oiga un mensaje pesimista, no queremos que la gente escuche un mensaje negativo. La gente tiene muchos problemas, la gente vive con mucho estrés, con muchos problemas existenciales. Entonces la gente en la iglesia tiene que escuchar un mensaje positivo, un mensaje que levante el ánimo y la autoestima. Pero eso no es bíblico. Eso que dice Joel Osteen no es bíblico. Y él dice, yo le tengo prohibido a mis predicadores en el púlpito mencionar la palabra pecado, mencionar la palabra arrepentimiento, mencionar la palabra infierno. O sea, está diciendo, le tengo prohibido a mis predicadores predicar salvación, predicar la Biblia. Porque justamente usted lee la Biblia y se da cuenta que el mensaje central de Jesús, después del Bautista y de los apóstoles, era un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión y un mensaje de salvación. Pero él es un motivador. Y hace poco estuvo en el Vaticano, se reunió con el Papa Nuevo, Francisco, algo tremendo, y dio unas declaraciones tremendas que después del corte, digamos el primer corte, 311, 33, 32, 318, 07, 29, 87, 17, 87, 42, 67, no le cambie, regresamos, su programa Trompeta Final. Amén. Dice un poquito que estuvo en el Vaticano, con Francisco, y dijo que él admiraba como era un hombre de Dios, que cuando él estuvo ahí con él sintió una admiración muy grande por él, por el respeto que él tiene para las cosas de Dios. Una declaración, realmente se lo puse a la iglesia la semana pasada, una declaración tremenda. Y hay un video en internet donde está un valiente
predicador fuera de la iglesia de Good Church en Houston. Está un varón en la esquina donde está saliendo la gente, predicando a la gente, diciéndole: arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Conviértete. Y luego le dice él: lo que Joel no te dice ahí adentro, yo te lo digo aquí. Cristo ya no tarda. Un valiente. Allá afuera. La iglesia de Joel Osteen tiene 19,000 miembros. 40,000 miembros. 40,000. Entonces, y un varón ahí predicándole a 40,000 personas que iban pasando: arrepiéntete porque Cristo viene. Es algo impresionante. Es algo tremendo. No sé si lo han mirado, pastor. Es algo tremendo. Sí. Bueno, pues ahí escuchó el spot de nuestro hermano pastor Marco Morales desde Santiago de Chile. Nos visita. Tenemos el privilegio grande de parte de Dios de tenerlo en la iglesia Jesucristo mi Rey. Lo invitamos. Mañana va a estar predicando el pastor ahí a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. Estamos hablando de los falsos moveres, nuevos moveres que hay dentro de la iglesia cristiana, cómo el diablo se ha infiltrado, se ha metido. Recuerde que la Risa Santa es un movimiento que vino de allá del África, un espíritu llamado Macumba, que es un espíritu que toma a la gente y hace que se ría por horas y horas y horas y horas. Y los pseudo pastores pseudo pentecostés agarraron este movimiento. Uno de nombre americano, Rodney Howard Sharp, él agarró este movimiento y él dijo que en su desesperación habló con Dios y le dijo: Señor, si tú no bajas a tocarme a mí, yo voy a subir a tocarte a ti. Y cuando él dijo esto, dice que él recibió una nueva unción. Esa es una palabra favorita de los falsos del pastor Morales. Una nueva unción, un nuevo mover, una nueva revelación, una nueva... ¿Qué nuevo hay? Todo está establecido, todo está escrito ya. La Biblia, el canon está cerrado, no hay nada que añadirle, no hay nada que quitarle, todo está ahí. No necesitamos cosas nuevas. Si algún evento, algún mover se da dentro de la iglesia, tiene que estar respaldado bíblicamente. Si no está respaldado bíblicamente, se rechaza, se reprende en el nombre de Cristo Jesús y no se acepta. Y esto es algo tremendo, esto es algo que la gente tiene miedo, pastor. La gente tiene miedo porque dice: no cuestiones, porque es el Espíritu Santo y lo vas a blasfemar. Si tú preguntas, lo vas a blasfemar. No. Usted tiene toda la autorización y el derecho de parte de Dios de preguntarle. La Biblia nos enseña en Jueces capítulo 6, pastor Marcos, cuando Gedeón, ¿qué hizo Gedeón? Probó al Señor. No se moleste mi Señor, lo voy a probar. Puso un pedazo de un mellón, dice que nada más llueva aquí. Y el Señor lo hizo así. Dice: Señor, lo voy a probar otra vez. Quiero estar seguro que es usted. Y lo hizo, ahora lo al revés, y el Señor lo hizo. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Lo mismo, probar. Tenemos la autorización y la autoridad de parte de Dios para decir: yo quiero saber, Espíritu Santo, ¿eres tú el que está moviéndose? ¿Eres tú, Espíritu Santo? Y mucha gente llamaba, en aquel entonces me llamó y me dijo: pastor, es que yo siento inquietud. Y yo le decía: si usted siente inquietud por lo que está pasando, es porque el Espíritu Santo le dice: no soy yo. Pastor Marcos. Bueno, se dice mucho hoy día de que hay que renovarse, hay que renovar el evangelio, hay que renovar la música, hay que renovar el mensaje. Eso es falso. Amén. El que renueva a los seres humanos es el evangelio. No que yo tenga que renovar el evangelio renueva a los seres humanos. Escuche eso. Yo no necesito, y el Espíritu Santo y un pastor y una iglesia no necesita ningún tipo de parafernalia y de métodos mundanos para poder hacer que la gente se convierta. Hoy día estuvimos ahí en la plaza, un servicio muy sencillo, se oró, se cantó, se predicó, se hizo un llamado. Y veíamos gente que levantaba llorando ante la presencia del Señor. Sin parafernalia. Entonces cuando se dice, pero la Biblia dice que hay que renovarse, incluso dicen hay que renovar la mente. Eso es muy típico hoy de los predicadores. Y eso, cuidado de renovar la mente, eso es meditación trascendental, eso es yoga, eso es de la renovación, dejar la mente en blanco. Lo que realmente cambia al hombre es el ser humano, es el ser humano. ¿Cómo se lo demuestra? Bíblicamente. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy por los siglos, pero capítulo 3, versículo 8. Dijimos que la apóstol Pedro mismo dice que tenemos la palabra profética más segura. Dice la Biblia en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarle al buen corregir en toda injusticia. Fin de que el hombre de Dios es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. O sea, ¿qué está diciendo ahí la Biblia? Que el evangelio es uno solo, que Jesucristo lo cambia, que el evangelio salva a las almas. No hay un solo pasaje bíblico que diga que nosotros tenemos que renovar el evangelio.
Eso no es bíblico. Lo que sí hace la Biblia es cambiar el corazón del ser humano. Como dice el profeta Ezequiel, le daré un corazón nuevo. Sacaré de ustedes el corazón duro, el corazón empedernido, el corazón pecador, el corazón malvado, o sea, el corazón de piedra, y le colocaré un corazón de carne, un corazón nuevo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que hay que renovar el Evangelio. Dice que el que está en Cristo es una nueva persona. Y las cosas viejas pasaron y aquí todo va a ser nuevo. Por eso dice Pablo, el que robaba, no robe más. El que adulteraba, no adultera más. El que mienta, no miente más. Cada uno habla verdad con su prójimo. ¿Qué está diciendo? Cuando uno llega al Evangelio, el Evangelio lo renueva, lo transforma, lo cambia, le llena el corazón de alegría, de gozo, pero no de esa santa. Incluso algunos dicen, pero es el gozo del Espíritu. No, el gozo del Espíritu es un fruto. No una actitud estúpida de estar sirviendo durante horas y después terminar en el psiquiátrico porque no puede parar de reírse. No, no, no. La Biblia no habla de gozo porque el gozo va más allá de las risas. Uno puede estar no riéndose en un momento de aflicción, de dolor, que ahora sí puede estar gozoso en el Señor. La Biblia dice estar siempre gozoso. Entonces, queremos reiterar esto. Cuidado, pastores, con creer esa gran mentira de Satanás de que hay que renovar el Evangelio. No, el Evangelio no hay que renovarlo. El Evangelio tiene tanta unción como lo escribió una poetisa chilena. Gabriela Mistral dijo, la Biblia es tan antigua como la historia del hombre, pero es tan fresca como el rocío de la mañana. Cuando un predicador tiene unción, cuando un cantante tiene unción, cuando un ministro tiene unción, eso que parece tan antiguo, que parece el mismo mensaje de siempre, renueva vidas. Cuidado con eso de decir hay que renovar el Evangelio. El Evangelio es el mismo y el Evangelio es el que hace nuevas criaturas. Amén, gloria al Señor. Otra de las artimañas morales que utilizan los falsos, menciona usted, renovarse. Dicen que ellos tienen la revelación, como Cash Luna, Guillermo Maldonado, que se dicen apóstoles los dos, César Castellanos, Benny Hinn, todos ellos dicen que ellos tienen la nueva revelación. Yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, escuchen lo que dice la palabra de Dios, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos lo privatizan, pastor, y le dicen a sus ovejas, es que tu oveja, tú no tienes la capacidad de entender lo que Dios me da a mí, lo que Dios me dice a mí. Yo estoy en secreto con el Señor me habla a mí. Yo creo en el don de profecía, que es uno de los 9 dones que habla Corintios capítulo 12. Pero no se mueve así. Todos los 9 dones del Nuevo Testamento están sujetos todos a la Escritura. Ninguno de los 9 dones va a trabajar fuera de lo establecido por Cristo Jesús. Ninguno. Como surgió el movimiento de los unitarios, bautizando en el nombre de Jesús. Porque se agarran de ahí del libro de los Hechos cuando dice, es que fueron todos bautizados en el nombre de Jesús. Y lo dice, bueno, y una persona que me dijo, bueno, ¿quién es más grande? ¿Pablo o Cristo? No fue Cristo. Entonces Cristo dijo en Mateo 28, ir por todo el mundo y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos, ni nosotros ni los apóstoles cambiaron ninguna enseñanza que el Señor dejó. Entonces que ellos digan, pastor, que ellos son los únicos que tienen la revelación, que son los únicos a los cuales Dios les da, y que todos, dice incluso, que todos tenemos que estar bajo su cobertura apostólica. Que si no estamos así, estamos en rebeldía, estamos fuera de la ley, estamos fuera de todo, y este es el temor que incunden a sus ovejas. Bueno, la característica justamente de la secta es precisamente eso. La secta se forma por un tipo que fue un supuesto iluminado, que Dios le habló, que Dios se le reveló, que le dijo que tú eres el ungido, que eres mi instrumento, que eres escogido para mí, y que es el único con el cual Dios trata, y las demás ovejas tienen que oír la voz del predicador, del profeta, porque Dios habla solamente a través del profeta. Ahora, eso no es escritural. Cuando uno va al libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 al 3, dice la Escritura claramente que Dios en los tiempos pasados habló de muchas maneras a los padres por los profetas. Amén. Pero hoy nos ha hablado por el Hijo, no por Cachorro, por el Hijo. Amén. Por el Hijo nos habla, por Jesucristo. Y alguien dirá, bueno, ¿y
Jesús no está aquí, Jesús está arriba en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Amén. Pero aquí está la palabra que nos dejó Jesucristo. Amén. Por eso dice, yo les he dado tu palabra. Nosotros nos dejó el Señor la palabra. Entonces, cuando nosotros hoy día queremos oír la voz de Dios, no es que Dios nos hable del corazón, Dios también trata conmigo. Amén. Pero todo lo que Dios me diga a mí, si es que realmente es el Dios del cielo, tiene que ser conforme a la palabra. 100%. ¿Cómo el Dios del cielo me va a hablar a mí o le va a hablar a usted algo que está contrario a la palabra? O sea, es absurdo, es absurdo. Porque nosotros tenemos la Biblia y aquí esto dice en Salmista, Salmo 119, verso 105. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, nosotros tenemos una duda, ¿será esto es correcto? ¿Será esto la voluntad de Dios? Vamos a la Escritura y comprobamos por la Biblia si eso tiene asidero o no tiene asidero bíblico. Si la Biblia lo condena, lo rechaza, no lo menciona, no lo toca, entonces usted no tiene por qué aceptar como algo Dios lo tiene que rechazar. Porque todo lo que no proviene de Dios en el mundo espiritual proviene de Satanás. Amén. Así de simple. Y lo otro, hay mucho de nueva era, de metafísica y de movimiento oriental que está viniendo aquí a Occidente. De hecho, la gran cantidad de enseñanzas modernas, de enseñanzas nuevas, las nuevas revelaciones, la incubación, el positivismo, del visualiza, lo confiesa, lo cree, lo recibe, todo eso sencillamente es doctrina oriental, todo eso es una nueva era. De hecho, yo tengo un mensaje que se llama Invasores de la Nueva Era, donde yo como los predicadores, estos predicadores modernos, estos chamanes, pseudo cristianos, se han metido dentro de la iglesia para meter la nueva era, para meter la reencarnación, para meter el yoga, la meditación trascendental, el hipnotismo y todas esas barbaridades, pero con un disfraz de cristianismo. Entonces no les llaman ellos hipnotismo, les llaman regresión. Ellos no les llaman positivismo, sino que les llaman confesión positiva. Ellos no hablan del poder de la mente, sino que ellos dicen, ese es el poder de la fe. En el fondo es el poder de la mente sobre la materia metafísica. Pero ellos como no pueden decir que esto es metafísica, no pueden decir esto es meditación trascendental, esto es yoga, esto es hipnotismo, no lo van a decir así. Entonces le colocan nombres supuestamente cristianos y maquillan a Satanás el diablo para hacer creer que Satanás es un ángel de luz, que el Señor reprenda al diablo. Así que hermano, rechace de plano todas estas enseñanzas y usted que es siervo, usted que es pastor, que es el gran responsable, porque usted es el mensajero de Dios, usted es el predicador, usted es el pastor, usted es el atalaya que le pone por la iglesia. Usted pastor es el primero que tiene que ser celoso y cuidadoso de qué tipo de enseñanza nueva está entrando a su iglesia. Amén. Examine todo, sea un hombre bíblico, densamente escritural, coloque a su iglesia en oración, que Dios nos dé la capacidad de discernir. Yo enseñaba allá en Santiago y decía que el gran cultivo de Satanás para meter la falsa doctrina es el desconocimiento de los creyentes de la sana doctrina. Porque cuando tú conoces la sana doctrina, conoces los pilares fundamentales de la fe evangélica, es mucho más fácil que tú puedas rechazar de plano cualquier doctrina extraña, porque tú tienes el fundamento, tienes la escritura. Dice Cristo en San Juan capítulo 5, verso 29, escudriñad las escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Una de las escrituras que utilizan estos falsos, porque otro escuché, se encuentra en Crónicas, segunda de Crónicas 20. Dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras no tenían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros. Creer a sus profetas y seréis prosperados. Y ellos utilizan esta escritura y dicen, tienes que creer todo lo que yo traigo, tienes que creer todo lo que yo digo, porque Dios te va a bendecir. Y si no lo crees, aquí es donde meten el temor, pastor. Si no lo crees, estás fallando, porque dice la Biblia que debes de creer a sus profetas. Pero si vamos a lo que es la hermenéutica y vamos a la palabra, todo esto que sucedió, todo esto que pasó, todo esto que está plasmado en la Biblia, es porque la historia se estaba escribiendo, es porque la historia estaba siendo escrita, la historia estaba siendo dejada, plasmada. ¿Para quién? Para usted y para mí, para las generaciones futuras. Entonces, ya esto que está aquí, no que no pase, sino que el Señor ya no lo tiene que volver a hacer como lo hizo aquí, porque lo dejó como ejemplo para nosotros. Cuando decía que eran sus profetas, porque el Señor hablaba en aquel tiempo, el Señor hablaba a los profetas porque estaba escribiendo la historia. Le dijo a Moisés, escribe Moisés todo esto para los hijos de tus hijos y tus hijos a los hijos de tus hijos, hasta las generaciones. Entonces de aquí agarraron esta escritura, Pastor Morales, y torcieron tremendamente y metieron miedo y le dijeron a la gente, tienes que creer a sus profetas.
Y cuando viene, dice, yo soy profeta de Dios, y así dice el Señor, y empiezan a decir tal de mentiras y de artimañas y de tantas cosas, con la finalidad de que sacar dinero y Bueno, hacer negocio. pero aquí es muy importante también, hermano, cualquiera puede decir que es profeta. Ujú. ¿Cómo yo entonces puedo darme cuenta cuando un profeta es falso o es genuino? Bueno, Cristo en Mateo capítulo 7, versículo 15 lo dice claramente. Dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros. Tiros con piel de oveja, pero por dentro son los lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No por sus profecías, no por sus prodigios, no por sus milagros, no por su elocuencia, no por su oratoria, por sus frutos. Y otra característica del verdadero profeta. Un profeta, en el Antiguo Testamento, cuando entregaba una profecía, se cumplía. Amén. Porque dice la Escritura claramente que en Deuteronomio capítulo 18, versículo número 22, si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, no aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. Y llega a hermano, tienen tanto miedo a rechazar el mensaje de estos falsos profetas. Punto y coma dice, no tenga temor de él. Yo hice un programa de televisión que se llama Las Grandes Payasadas de los Apóstoles, acá en México. Y yo coloqué el video del señor Guillermo Maldonado que saluda a Rodamel Falcao, Sí. jugador colombiano. Lo vi. Bueno, el señor Guillermo Maldonado saluda a Falcao esperando que ese video llegue a oídos, ¿no es cierto?, y a los ojos de Falcao. Él dice que él es un fanático del soccer. Él, según dice, que se enteró que Falcao es cristiano. Y él entrega una palabra y dice, Falcao, voy a orar por ti, porque Dios te va a sanar tu rodilla. No solamente dice eso, incluso dice, estoy sintiendo que Falcao en este momento está recibiendo sanidad. Falcao, mueve tu rodilla porque la fe sin obras es muerta. Comienza a mover tu rodilla, estás sano. Y él declaró que Falcao estaba sano y va a jugar el mundial. Todos los que se han enterado, porque ahora estamos siendo bombardeados con el tema del mundial, saben que Falcao en este momento ni siquiera viajó a Brasil, donde es parte de la delegación colombiana, y no jugó el mundial porque está lesionado de su rodilla. Guillermo Maldonado dijo que él había orado por él y que Falcao estaba sano. Bueno, si Guillermo Maldonado fuera un verdadero profeta y le tengo una palabra, ¿por qué no se cumple? ¿Qué dice la Escritura? Con presunción habló del profeta. No tenga temor de él. Y este mismo señor Guillermo Maldonado, hace algunos años viajó a Ecuador, y a una hermana, supuestamente una hermana que entró en la vida política, le entregó una palabra. El señor Correa se estaba tirando a la segunda reelección, salió elegido. Y él le dijo a esta mujer, el Espíritu Santo me dice que tú vas a ser elegida presidenta de Ecuador, que vas a reinar sobre todos los ecuatorianos. Le entregó la palabra, la gente se enfermorizó. Yo creo que esta mujer no alcanzó a sacar el 1% de los votos. No llegó a ser presidenta de Ecuador. Correa ganó la elección presidencial y volvió de nuevo a estar en el poder. Y este señor caradura, canalla, este chanta, este trucho, este cuarto profeta de Guillermo Maldonado dice esto, y la gente, en vez de decir, bueno, si está entregando profecía y no se cumple la profecía, no puede ser profeta, es profeta, pero falso. Es un falso profeta. Pero la gente lo sigue, le sigue comprando su CD, lo sigue apoyando económicamente, lo sigue levantando. ¿Cuándo va a ser el día que reaccionemos, hermanos, y nos demos cuenta que estos señores son falsos profetas? Y estamos demostrando con hechos que son falsos profetas. No estamos hablando de su vida privada, estamos hablando de sus falsas profecías que no se han cumplido. Y esto tiene clara alusión, Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, que el señor Guillermo Maldonado, como tantos otros más, son falsos profetas. Amén. Sí, escuché el video y vi el video de hecho, pastor. Pero él ha hecho muchas profecías y no se han cumplido. Y lo lamentable es que la gente le cree. Aunque se le diga que no es un profeta, la gente hasta se molesta y le creen y confían en él y lo siguen. O sea, esto es algo tremendo. El profeta Isaías habla y menciona acerca de vendas mágicas. ¿Será que toda esta gente, Pastor Morales, toda esta gente tiene vendas mágicas en su corazón, en su mente, para no ver la falsedad? Porque todavía lo defienden. Cuando usted, como el hermano Galilei, denuncian estas cosas públicamente, la gente se molesta y defienden a su falso profeta, aún sabiendo de que la Biblia dice, si no se cumple, es falso. Y no ha hecho una ni dos, ha hecho muchas profecías que ha dicho que este hombre no se han cumplido. Entonces, hay un espíritu de error ahí tremendo que manipula a todos los que lo siguen. Bueno, esperemos que este tema pueda bendecir al pueblo del Señor, abierta a la iglesia. Generalmente cuando yo comencé haciendo apologética,
al principio ya bueno, ha pasado unos años y la gente lo ubica, lo conoce, cuál es la línea que uno tiene. Pero muchos me decían, pastor, tenga cuidado, no vaya a ser que usted se esté levantando contra un ungido de Dios. Pastor, no hable mal de los siervos. Yo le decía, no, yo no hablo mal de ningún siervo de Dios. No puedo hablar de grandes siervos de Dios como han sido el hermano Gigi Ávila, grandes predicadores como Arnaldo Torres, como David Wilkerson. No puedo hablar mal de ellos porque ellos son verdaderos. Entonces estaría mal que yo hablara en contra de los siervos. Pero estos tipos no son siervos de Dios. Estos tipos no son ungidos de Dios. Y también decir, pero la Biblia dice, no lo que dicen mis ungidos, ni haber daño a mis profetas. Esa es otra palabra que utiliza Y para atemorizar. la manipulan. Ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 de San Juan, capítulo 2, versículo 20, dice que todos los creyentes tenemos la unción del Santo. Así que aquí no hay ningún super ungido. Recordemos que los evangélicos nos diferenciamos del mundo católico en muchas cosas. Y dentro de las grandes diferencias que tenemos con el catolicismo romano, es que dentro del mundo evangélico no existe el Papa. No hay Papa evangélico. Nosotros no tenemos el Santo Padre, el super consagrado, el líder que cuando habla es cátedra, porque el catolicismo romano dice que cada vez que el Papa de Roma habla en el Vaticano hacia el mundo católico, habla es cátedra, y por ende todo lo que sale de los labios del Papa en este momento, Francisco I, o Panchito I, como yo lo llamo, todo eso es de la boca de Dios, que Él es infalible, no se equivoca, Él no falla. Nosotros dentro del mundo evangélico no tenemos Papa, no deberíamos tener. Nosotros no queremos que dentro de la iglesia evangélica hay súper ungidos, hay pastores que están por encima de todo el mundo y que Dios prácticamente trata con ellos y que Dios a través de ellos solamente imparte cobertura, imparte palabra, imparte unción, imparte bendición. Eso no es cierto. Los pastores tenemos un deber, una responsabilidad, somos líderes, presidimos, dirigimos, exhortamos, enseñamos, como dice Hebreos capítulo 13, verso 7, la palabra del Señor, pero nosotros no somos súper ungidos. Y de hecho, en cuanto a la salvación, nosotros no somos superiores a nadie. Somos servidores, somos ministros, nos merecemos cariño, respeto y lealtad, porque así la Biblia lo dice, pero nosotros no estamos diciendo que los pastores sean superungidos. No podemos levantar a estos señores como Cachiluna o Guillermo Maldonado o Ben Gil o Dante Gebel o Marco Pitt como verdaderos papas, pero en versión evangélica. Estas son estrategias que utilizan para meter temor, para meter miedo. Muchas de las veces hay gente con estos hombres, hay gente que es sincera, hay gente que busca a Dios con todo su corazón y piensan que lo que se les está enseñando, desde lo que se está impartiendo, proviene de Dios. Y tienen el miedo de no cuestionarlo, de no hacerlo. Me tocó hace tiempo atrás aquí tener a dos hermanas que salieron de una secta. Decía que en esta secta los bañaban con aceite y con agua, y los hacían que revolcar en el piso y dieran vueltas en el piso porque el Espíritu Santo los iba a llenar, que el Espíritu Santo los iba a ungir y los iba a bautizar. Incluso hubo otras, anterior a ellas, hubo otras dos hermanas que dijeron que les aventaban un perro, pastor, eso es una blasfemia. Agarraron un perro y se lo echaban encima, que a través de ese perro iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Cosas tan atroces, tan terribles, y le decían a la gente, y no cuestiones, y no preguntes, porque si no, se va a molestar el Espíritu de Dios, y lo vas a ofender, y vas a blasfemar. Y estas cosas no, usted tiene toda la autoridad, le vuelvo a repetir, tiene la autoridad de cuestionar, de traer todo esto a la luz de la Escritura. El problema, escuchando su predicación acerca de los entretenimientos del Evangelio, le predicaba a la iglesia hace como unos 3-4 semanas atrás. ¿Para qué está la iglesia de Cristo en la tierra? La iglesia de Cristo no está puesta aquí para hacer una pasarela de modas, no está aquí para hacer un centro de un show nocturno, no está aquí para hacer una cristoteca, no está para aquí para hacer un lugar de milagreros. No. La iglesia de Cristo está aquí para anunciar que Cristo Jesús es el único que tiene el poder y la autoridad para salvar a un pecador, para salvar a las almas, para salvar las vidas. La iglesia de Cristo está establecida como un arca, como en el tiempo de Noé. La iglesia de Cristo, la iglesia evangélica cristiana, somos un arca donde la gente tiene que refugiarse para salvarse, ni para hacerse ricos, como dice Marcos Witt, ni para hacer milagros, como dice Cash Luna, ni para dejar que los jóvenes tengan música moderna, música de rock, reggaetón, rap, todo eso. No. ¿Es para qué? Para que la gente sepa. El Señor le dijo a sus discípulos, recibirás poder y me serás testigo, para que la gente sepa, y a través de nosotros, que somos los verdaderos testigos,
de Jehová, pastor, no los falsos testigos de contra Jehová, lo que ven en su librito. No, no, no. Decirle a la gente, ¿sabes qué? Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no vas a ir al cielo, no va a entrar al cielo ni por Mahoma, ni por Buda, ni por ninguna otra religión, sino a través de Cristo Jesús. Y se ha desviado de una manera tan tremenda y tan terrible que hoy en día ya no hay iglesia, pastor. Hoy en día hay cristotecas, hoy en día hay pasarelas de moda, hoy en día hay tanta cosa terrible dentro de la iglesia. Bueno, esto es como enseñaba un predicador hace muchos años atrás, que esto es igual que la lámpara de Aladino, que ahora se frota y aparece el genio de la lámpara mágica, pero de Jesucristo aparentemente, que está al servicio de los caprichos de la gente. Si tú quieres un auto, un carro nuevo, quieres una casa nueva, tú quieres un trabajo nuevo, quieres ser exitoso en los negocios, bueno, pídele a ese Dios y ese Dios te lo va a tener que dar. Ese es el evangelio de las ofertas sin demanda. Incluso muchos predicadores están ofreciendo más de lo que el propio Cristo ofrece. Porque el evangelio tiene ofertas. Sí, Cristo dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una oferta. Que los que vienen cargados, vienen trabajados, vienen oprimidos serán liberados. Que aquellos que vienen poseídos por espíritus demoníacos serán liberados. Que aquellos que vienen decaídos, débiles, de corazón apocado, como dice la Biblia, serán sanados. Que aquellos que están perdidos en el pecado serán salvados. Por supuesto, eso son las ofertas del evangelio. Pero las ofertas del evangelio tienen también demandas. Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí y no toma su cruz y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El apóstol Pablo dice: con Cristo estoy completamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuidado, el evangelio de hoy día es un evangelio solamente de ofertas. Parece que el Señor es el genio de la lámpara. Hay que frotar la lámpara, va a aparecer el genio y tú tienes que pedirle lo que te antoje, incluso hasta tus caprichos. Por eso que hoy día hay predicadores que dicen: hermanita, si tú estás en la iglesia y tu esposo es un impío, es un inconverso, él es un borracho, él es adicto al alcohol, él bebe tequila, él es un tipo pachanguero, fiestero, bueno, aquí Dios te tiene tu esposo, te tiene tu marido santo, te tiene un ángel, aquí te tiene un varón, te tiene un siervo de Dios, así que pídele a Dios, Él te lo va a dar, por favor. Nosotros no podemos estar ofreciendo cosas que Dios nos ofrece. Nosotros no somos vendedores de ilusiones, no somos profetas de ventas mágicas. No estamos ofreciéndole a la gente cosas que la Biblia nos ofrece. Por favor, no estamos aquí para vender un producto. Nosotros no somos empresarios de la fe, no estamos aquí para vender y formar una empresa y venderle el producto a la gente. Por favor, nosotros estamos para predicar a Cristo, decirle a la gente que si un pecador muere sin Cristo, se lo lleva el diablo, se lo lleva al infierno. Y si quiere ir al cielo, tiene que arrepentirse, convertirse y recibir a Cristo, porque sin Cristo no puede el hombre ser salvo. Eso yo sé que es molesto, es incómodo, es meter el dedo en la llaga, pero hay que predicar la verdad de Dios. Hay muchos predicadores que quieren ser populares. Hay predicadores que hoy día han convertido el evangelio en una mercadería. ¿Se recuerda usted lo que Jesús hizo cuando llegó al templo? Se dio cuenta de que se había convertido a la casa de Dios. Y cómo estos tipos estaban vendiendo no para la obra, sino para su bolsillo. Cómo se estaban enriqueciendo con la fe. Y entonces el Señor se indignó. Dice que agarró el látigo y le dio vuelta la vez a los campistas. Cayeron las monedas, volaron las palomas. Se armó un barullo terrible en el templo. Y el Señor les citó la escritura y les dijo: pero no está escrito que la casa de mi padre, casa de oración, será llamada, y vosotros la habéis convertido en casa de rateros, jóvenes ladrones, jóvenes de sinvergüenza. Y dice la Biblia que los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Hoy día hemos perdido el celo de Dios, la santa indignación. Hoy día hemos perdido la capacidad de asombro. Hemos caído en una indolencia, en una tibia tan grande, que podemos saber que esas cosas están mal y no sentimos nada de indignación. Decimos: bueno, Dios juzgará. El Señor es el juez, Dios no me llamó a juzgar, yo estoy bien con Dios, sé que lo que haga el resto, lo que haga ese profeta, lo que haga ese predicador, lo que haga ese apóstol con la gente, allá él. Si ese predicador quiere robar y quiere estafar y quiere mentir y llevar a miles al abismo, allá él, Dios juzgará. Como decía un predicador: sí, el día del juicio Dios juzgará. Pero ahora nosotros tenemos también la palabra profética más segura y tenemos la autoridad para juzgar a la luz de la Biblia, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Y la Escritura dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. La Biblia no te prohíbe juzgar. La Biblia te prohíbe juzgar en la carne según la apariencia. Pero a la luz de la Escritura, tu hermano y tu hermana, tú puedes juzgar las cosas a la luz de la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y rechazarlas si no son de Dios. Vamos al siguiente corte. 311-3332, 318-0729, 8717-8742-37. No le cambie, regresamos. Gloria al Señor. Bueno, pues ahí escuchó el esposo de nuestro hermano pastor Marco Morales Chávez, que viene desde la ciudad de Santiago de Chile.
Vamos a tener el privilegio de tenerla en la iglesia Jesucristo de mi Rey, predicando mañana poderosa palabra de Dios a las 11 de la mañana y a las 7. Lo invitamos. Lleve a alguien, invite a alguien, vente, vamos a oír palabra de Dios, vamos a oír palabra del Señor. Me entró una pregunta, pastor, una pregunta, y dice una persona que es adventista, y dice, ¿por qué cambiaron el domingo por el sábado? ¿Qué se cambió? Bueno, lo primero que le quiero decir antes, caballero, que se informe bien. De partida, lo primero que le quiero decir a usted, señor, es que su doctrina adventista es satánica. Es falsa. Los adventistas son pseudo-cristianos, son primos hermanos de los testigos de Jehová. Los adventistas nacieron en el siglo XIX en Estados Unidos con una falsa profeta de nombre de Harper de White, influenciada por las falsas predicciones de un predicador bautista llamado Guillermo Miller. Así que los adventistas no son parte de la iglesia de Cristo. Los adventistas son falsos porque los adventistas no creen en la realidad del infierno y el castigo eterno. Niegan la inmortalidad del alma. Los adventistas no creen en el arrebatamiento de la iglesia, pero en la segunda venida de Cristo en gloria. Los adventistas no creen en las manifestaciones genuinas de los dones del Espíritu Santo. Pero usted está mal informado porque nosotros nos hemos cambiado el sábado por el domingo, eso lo hizo la Iglesia Católica. Nosotros nos celebramos el día domingo como el día de reposo. De hecho, nosotros creemos que nuestro reposo, según Hebreos capítulo 4, dice con Mateo capítulo 11, versículo 28 de Jesucristo. Él es el Señor del sábado. Y el sábado, guardar el sábado es un pacto perfecto que hizo Jehová con la nación de Israel. Y los adventistas se contradicen enormemente porque cuando ellos dicen nosotros guardamos el sábado judío, ocurre que la mayoría de ellos trabajan el día viernes hasta las 7, 8 de la tarde. Y el verdadero sábado judío comienza de las 6 de la tarde del día viernes hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Si usted le pregunta a este señor que me llamó si es circuncidado, le aseguro que no. Y cualquier persona para poder guardar el sábado era exigencia que tenía primero que ser circuncidado, porque los varones judíos que nacían a los 8 días circuncidados, a los 40 días eran presentados y eran circuncidados. Y nadie podía guardar el sábado si primeramente no era circuncidado. Así que si este señor me llama y me dice, pastor, yo soy circuncidado, le podría creer que usted puede guardar el sábado judío. Y tiene que guardarlo el día viernes, desde las 6 de la tarde hasta el día sábado, hasta las 7 de la tarde. Así que le recordamos que nosotros no hemos cambiado el día de reposo, eso lo hizo la Iglesia Católica, no nosotros los evangélicos. Gloria al Señor. Estamos hablando de movimientos, nuevos moveres dentro de la iglesia. Hemos mencionado artimañas que utilizan estos falsos profetas. Una de ellas, la más grande, es asustar y decirle a la gente que si tú cuestionas, estás blasfemando del Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla a los tesalonicenses en el capítulo 2, segunda carta, capítulo 2, versículo 9, y dice: inicuo cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, esto no es algo falso, esto es algo que se ve, esto es algo tangible. Pero el hecho de que sea tangible no quiere decir que sea bíblico. Escuche bien lo que estoy hablando. El hecho de que una persona reciba muela de oro, reciba polvo de oro, o reciba aceite en las manos, que le escurre aceite, no quiere decir que es bíblico. Que se ve, que es tangente, se ve. Hay un falso profeta aquí en la comarca de la Guayana, se llama Los Barrientos, usted lo conoce. Usted, si estaba escuchando por ahí, lo conoce o lo ubica. Este hombre hace, pastor, que la gente le crezca las manos, que la gente crezca los pies, que la gente crezca para arriba, que la gente baje de peso, y que la gente... una infinidad de cosas que hace que no son bíblicas. Que son reales, sí, se ven, son reales, son tangibles, pero eso no quiere decir que son de Dios. Porque aquí dice que Satanás viene con poder y señales mentirosas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, miren lo que dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso. Es un poder, claro que sí es un poder, pero no es de Dios, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estando en la ciudad de Dallas, pastor, en la iglesia, llegó un hombre de Houston y levantaba sus manos así, caminando con las manos extendidas, decía: Él está aquí, adórenlo, Él está aquí. Pero nunca dijo quién. Nunca dijo quién, nomás dijo: Él está aquí. Nosotros tenemos la obligación de, cuando estamos impartiendo palabra, cuando estamos orando, decir de quién es la palabra, decir a quién va la oración dirigida. Padre, Hijo, Espíritu Santo, decirle Cristo Jesús de Nazaret, porque Jesús hay muchos, pero Jesús de Nazaret solo uno. Jesús el ungido, el Cristo, uno nada más. Y este hombre decía: aquí está Él, aquí está Él. Y cuando extendió sus manos y la movió, la gente se cayó al piso, pasó y empezó a revolcarse. Una muchacha empezó a darse vueltas, se pegó y se partió la nariz. Entonces, el hermano Hariri, después se enteró, el hermano Hariri se enteró de esto
Y fue a la iglesia y dijo en su predicación, me contaron que una muchacha cayó. Esto no es de Dios. Esto no proviene de Dios. Una escritura que el Señor me daba, me enseñaba y me decía el Señor, ¿sabes qué? Una cosa que la gente malentiende y malinterpreta es que cuando el Espíritu Santo viene y te toma, pierdes el conocimiento. Eso es falso. Eso es mentira. No se pierde la noción, no se pierde el conocimiento, se te quitan las fuerzas porque es una presencia tan grande y tan poderosa. Es como el Señor cuando el apóstol Juan le reveló, el Señor lo vio, dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. ¿Por qué dice cayó como muerto? Porque se le quitaron las fuerzas. Porque nuestro ser, esta carne humana, no puede resistir la presencia de Dios tan grande y tan poderosa. Llega un momento en la iglesia que viene una unción de Dios tan fuerte que esa unción nos hace que se nos quita las fuerzas, pero no nos deja sin conocimiento. Escúchalo bien. Miren lo que dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Nunca pierde la noción. Nunca. Una muchacha, pastor, ahí a un lado de mi esposa, cuando fue una muchacha a lado de mi esposa, movía la cabeza así como el exorcista. Yo no sé si usted llegó a oír de esa película. Daba vueltas su cabeza así, movía la cabeza y todo tremendo. Y mi esposa se acerca y le dice en voz alta, Jesucristo vino en carne. Y cuando esa muchacha escuchó aquello, comenzó a gritar, ¡ah, no me dice! Y se paró, se quedó callado. El Espíritu Santo no te va a tomar y te va a hacer que pierda la noción. Eso jamás va a suceder. Dice la Biblia que nos dio poder, amor y dominio propio. Ninguno de los apóstoles, pastor, perdió el conocimiento al enseñar nada. Ninguno de ellos. Ninguno de la gente a la que Pablo les hablaba, a los hermanos que fueron bautizados por el Espíritu Santo, ninguno de ellos perdió el conocimiento. Estaban conscientes. Esto es algo que utilizan, pastor. Dicen, si el Espíritu Santo te toma, no sabes lo que haces. Tú no sabes lo que haces. Eso es mentira. Eso es mentira. Pablo dice, voy a hablar en lenguas, pero también voy a hablar en el entendimiento. Adelante, pastor Marcos. Bueno, de hecho, en el tema de la regresión que se practica en la iglesia, justamente se deja a la persona bajo el control del que lo está hipnotizando. La persona que le toma el control de Entonces esto es hipnotismo, pastor. Claro, eso no puede ser de Dios. Dios no puede hacer que un pastor tenga el control sobre tu persona y sobre tus acciones. Amén. Después tú digas que no me acuerdo lo que pasó, lo que hice. Y digas entonces que tú no estás tocando los juicios. Y eso fue lo que dijo la muchacha, que ella no sabía cómo ella se había roto la nariz, que ella sintió la presencia de Dios y no supo qué pasó. Claro. Bueno, en el libro de Éxodo no nos olvidemos que cuando Moisés fue a la corte de Faraón, Dios respaldó los milagros de Moisés. Amén. Pero bueno, Faraón se impactó, por lo menos al principio, cuando ya se dio cuenta que no se podía contra el Dios de los hebreos, reaccionó y dejó ir al pueblo, pero al principio dijo, pero es ustedes también lo hacen los magos míos. Y manda a buscar a los magos de la corte de Faraón, que estaban siempre con él, y dijo, mira, este Moisés está haciendo milagritos también, hagan por favor lo mismo. Y ellos comenzaron a hacer los mismos milagros que hizo Moisés. Claro, con poder ilimitado, en un momento que ya los magos no pudieron hacer los milagros que hizo Moisés, dijeron, un dedo de Dios es este. Pero al principio imitaron. Así que cuidado. No se deje usted arrastrar por milagros. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Nos dice que nosotros iremos detrás de las señales. Amén. Y hay predicadores que dicen, bueno, si no, un predicador que hace milagros, vamos para allá. Hay igual a la ciudad, igual a un coliseo, un predicador que tapa muelas, vamos para allá. Hay ningún predicador que achica los pies muy grandes, los achica. Un predicador que Dios a través de él hace bajar de peso, que los que están gordos vayan para allá, no hagan dieta ni ayunen, que los va a hacer bajar de peso. Hay los que están medio famélicos, los que tienen anorexia, vayan para allá, que él los va a hacer engordar. Pero la Biblia nos dice que nosotros andamos detrás de las señales, dice que las señales seguirán a los que creen. Y la primera comisión del Señor nos fue hacer milagros. Dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y estas señales seguirán. No dice que andemos por el mundo haciendo milagros, que creemos en los milagros. Dice que primero tenemos que predicar el Evangelio y que habrán señales que seguirán a los que creen. Gloria al Señor. Esto es algo tremendo. ¿Saben que una de las causas por las cuales el pastor Roberto Gómez se fue a Peter, porque dejó entrar a estos hombres? Estos hombres decían, no cuestiones. Si tú no crees, no cuestiones. Deja, mira, si ves que aquella joven está revolcándose en el piso, puede ser que ella esté inconsciente,
pero está alabando a Dios. No puede ser posible. No pierdes la conciencia, jamás pierdes la conciencia. Pablo, cuando fue a los hermanos de Corinto, le dijo, porque en la iglesia de Corinto, cuando supieron de los dones del Espíritu Santo, se volvieron locos. Y todo el mundo quería profetizar. Y Pablo tuvo que poner orden y decirles, bueno, hágase todo decentemente. Pablo dice, yo prefiero hablar en la iglesia 2 o 3 palabras en lenguas, pero dice, yo hablo lengua más que todos vosotros. Pablo decía, todo tiene que hacer con orden. ¿Y cuál orden? Nosotros tenemos un orden establecido que es el orden bíblico, el orden de Dios. Si nos salimos de ese orden, entra un espíritu de error, que fue lo que sucedió. Ese espíritu de error que llevó a otra cosa, y a otra cosa, al grado, pastor, que llevaron una Biblia, una mujer llevó una Biblia, que esa Biblia sangraba. Tiraba sangre y toda la gente llegaba y tocaba esa Pero si sangre. los católicos, las vírgenes católicas lloran sangre, ¿cómo vamos a ver eso? O sea, estamos peor que los católicos en superstición. Lo metieron aquí. La mujer llevó el testimonio que la NASA le compraba en $1 millón esa Biblia. Y toda la gente asombrada. Mi esposa y yo estábamos tiernitos en el Evangelio. Nos volteábamos a ver lo que está pasando, ¿qué es? Llegamos a la casa consternados, llorando, y arreglé la escritura. Señor, ¿por qué es? Y el Señor nos llevó a la palabra. Nos llevó a la escritura. No tuvimos discipulado, nadie nos discipuló. Nadie nos enseñó, no tuvimos directamente la Biblia. Señor, ¿por qué pasa esto? El Señor nos mostraba, nos decía, mira, aquí está, mira, son señales, pero no son mías. No son mías, las mías aquí están escritas. El canon está en Apocalipsis capítulo 22, dice la Biblia, si alguno quitare de lo que está escrito, Dios quitará su parte. Y si alguno añadiere, no podemos añadirle milagros, no podemos añadirle movimientos, no podemos añadirle cosas a la palabra, porque la palabra ya está pura. Ahora, recuerden bien lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. No erréis, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, son cosas para bien, para nuestro bien. Eso que le pasó a esta muchacha que se quebró la nariz, e incluso otra se quebró el brazo, pastor, dando vueltas ahí, otra manoteaba y le pegó a otra y le picó el ojo y se le infectó y algo tremendo. Esto no son cosas buenas, hacen daño. Hace tiempo a la iglesia pequeña, cuando empezamos, llegaron los ancianitas ahí a la iglesia y traían el movimiento de que las tocaban y se caían para atrás. Y pidieron oración y yo me bajé, estaba predicando y fui a orar por ahí. Cuando iba a poner mi mano, no puse mi mano, cuando iba a poner mi mano ya se cayó para atrás. Estaba ancianita, además estamos hablando de unos 80 y tantos años para arriba. Se cayó y se descuartizó toda. Se descuartizó ahí, después tuvo que ir a ver a un quiropráctico para que la arreglara, la acomodara. Entonces, todo esto no es el Espíritu Santo. Y usted tiene todo el derecho de decirle y de preguntarle, amado Espíritu Santo, dice la Biblia que nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Eres tú el que está haciendo esta cosa. Eres tú, Señor. Y el Señor le va a llevar la escritura y le va a decir, no, no soy yo. Mira, esto es lo que hago, lo que está escrito. Pastor Morales. Bueno, espero, hermanos amados, que usted pueda escudriñar y escudriñe. Tampoco está obligado a que lo que nosotros estamos diciendo, si no lo ve por la Biblia, escudriñe, lo lea, estudie la escritura. Pienso que uno de los más graves errores que hemos cometido en los movimientos pentecostales es a veces sobredimensionar tanto el tema del Espíritu Santo que dejamos de ser bíblicos. Y en ese sentido, los hermanos bautistas a lo mejor tienen razón cuando nos atacan un poco acerca de que hemos sido excesivamente emocionales y hemos dejado de escudriñar. Pero yo creo que hay un fenómeno precioso, un fenómeno de Dios que se está dando, y es que los movimientos pentecostales de la sana doctrina se están preocupando de escudriñar, que Dios ha levantado grandes hombres de Dios de sana doctrina, hombres que nos están enseñando correctamente, que están enseñando bien, y acá los pastores tienen que hacer un alto en el camino, preocuparse de hacer su escuela dominical sólida, consistente, estudios bíblicos, enseñar. Si usted pastor le cuesta, usted puede decir, mire que yo soy un hombre muy malo para leer, yo no soy un hombre muy estudioso, un poco preparado, pero bueno, debe prepararse y si no invite gente buena, pero no cualquiera, porque hay que tener mucho cuidado, hombres con un ministerio de bendición que le puedan ayudar también en esta tarea tan importante de enseñar doctrina, de enseñar palabras del Señor. Cuando uno enseña bien a la gente, hermano, no puede tener la seguridad 100% que nadie se le va a ir al mundo. La gente igual se va a descarriar, a lo mejor también la gente puede caer en un error, pero
es muy raro, es muy extraño que en la iglesia que por misericordia del Señor yo pastoreo, que se haya ido gente a movimientos sectarios. No, por el contrario, llega gente que sale de secta. Pero es difícil que alguien se vaya a una secta. ¿Cómo puede que se vaya a otra iglesia? Pero es difícil. Pueden haber, pero son los casos menores. ¿Por qué? Porque la gente está bien enseñada. Entonces la gente está bien enseñada, lee, escucha. Es como cuando a mí una vez me regalan un libro. Un hermano me dice, pastor, ese libro es muy bueno. Claro, yo comencé a leer el libro, tenía muy buena introducción porque hablaba mucho de la historia de cómo los cristianos fueron martirizados en los primeros 300 años de la historia del cristianismo. Pero este libro me huele a lucha. Y mencionaba mucho que los judíos, que los cristianos, que el apóstol Pablo el día del reposo. Yo dije, esta cuestión tiene puro adventista. Como yo ya conocía la doctrina adventista, conozco la palabra de Dios, y en tal capítulo me encuentro, era la mentira. Pero cuando un hermano no tiene doctrina, ¿cómo puede diferenciar entre su mano derecha y su mano izquierda? Hay mucha gente que no sabe, ¿no? Y si será de Dios, no será de Dios. Como hablábamos al principio del programa, tienen temor porque le han dicho que si lo cuestionan estarían blasfemando, pues, literalmente blasfemando con el Espíritu Santo. Pero cuando tú conoces la Escritura, hermano, te es muy fácil poder notar la diferencia. ¿No? Decirle, mire, con todo el respeto que usted se merece, usted puede que tenga una investidura, usted dice que es apóstol, que es predicador, que tiene una iglesia grande, pero yo lo respeto por eso, pero lo que usted enseñó recién, y lo que usted recién hizo acá en el altar de Dios, yo no lo cuestiono a mí. No porque lo cuestione, no, al contrario, estoy cuestionando. ¿Y sabe por qué estoy cuestionando? No porque me caiga bien o me caiga mal su persona, no es un tema de empatía, de antipatía o de simpatía. Es un problema que al escudriñar la Escritura, como conozco la palabra, y que todo lo que usted hizo no tiene ese de lo bíblico. Digo que todo lo que usted enseñó no está escrito en la palabra, entonces no estoy obligado a creerlo y yo tengo que rechazarlo totalmente. Cuando los predicadores falsos escuchamos gente así, es difícil que puedan volver. Es muy difícil que puedan volver a una iglesia que los cuestionó, que les confrontó con la Biblia, es muy difícil. Porque ellos van y vienen, y van a otros lugares, y se pasean como Pedro por su casa por las iglesias. Porque esos pastores que los invitan, esos concilios que los invitan, nunca le cuestionan nada. No, nosotros tenemos el deber, los pastores, de exigir que nuestros predicadores, tanto los de casa como los que nos puedan visitar, nos prediquen la palabra. Amén. Y si un predicador se salió de madre, como decimos en Chile, se descuadró, salió del margen bíblico, yo tengo el deber de subir al altar y decir, mire, lo que recién dijo el predicador es absolutamente antibíblico. Amén. No es lo que yo enseño, no está escrito, no es nuestra línea, no es nuestra doctrina. A lo mejor se va a sentir mal el predicador, yo lo lamento, pero yo tengo que velar con la iglesia. Amén. Y yo tengo que ser un hombre muy fiel a lo que Dios me ha dado. Yo soy el responsable de la iglesia. Yo no puedo salvar a los hermanos. De verdad, no los puedo salvar. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me ama? Sí. Apacienta mis corderos. Nosotros tenemos un deber, y el libro de Cordero lo dice claramente, me parece el Proverbio 27-23. Sé diligente en conocer el estado de tu oveja y mira por tu rebaño. Nosotros tenemos un deber, nosotros tenemos un rebaño, nosotros no somos solamente predicadores, yo no soy un conferencista, yo soy un pastor de iglesia, tengo una congregación en Chile y tengo que enseñarle la palabra y cuando algo no está correcto, se enseña que no es bíblico, yo tengo el deber de decir, lamentablemente esto que dijo plano de tal no está en la palabra. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 6, primera carta, 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe de ir acerca de cuestiones, contiendas, de palabras las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dice el hermano Dionis Swagger, que estuvo en su iglesia, pastor, dice en inglés la traducción, flee, que significa corre de ellos, huye, no preguntes, no te quedes ahí a investigar, huye. ¿Por qué? Porque está enseñando algo contrario a la Escritura, contrario al Señor. El apóstol Pablo en su segunda carta le vuelve a escribir a Timoteo, dice el capítulo 4, el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad del oído y se volverán las fábulas. Todo esto nuevo que está pasando dentro de la iglesia evangélica son fábulas, son cuentos, son historias que no tienen nada que ver, como decía el pastor Marco Morales, metafísica. Es metafísica, es brujería, sería satanismo infiltrado y lo disfrazan
como una aplicación que tienen usted y el pastor, perdón, y el evangelista Gary Lee, que se llama Los Falsos Profetas de Hoy. Dice el hermano Lee que todo lo agarran, lo meten en una olla, lo mezclan y se lo dan al pueblo. Un poco de filosofía, un poco de Biblia, incluso agarran Biblia, tuercen versículos, tuercen escrituras y se lo dan al pueblo y dicen, cómetelo. Y el profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sabe que mucha gente prefiere pasarse tiempo, 2-3 horas viendo la televisión, 2-3 horas viendo una película, 2-3 horas escuchando música, que pasarse 2-3 horas escudriñando la palabra de Dios? Ese es uno de los problemas más grandes, pastor, que la gente no lee la Biblia. Mucha de la gente que ha llegado a la iglesia, que han salido de sectas, te digo ahora, si tú vuelves a la secta donde estabas y te dicen que hagas lo que hacías, lo haces. No, ¿por qué? Porque ya conoces que la Biblia no lo apoya. Y esto es algo tremendo, iglesia, persona, hermano, que me está escuchando. La Biblia es la verdad absoluta, total de Dios. Y ella es nuestra regla. Nosotros no podemos hacer la Biblia a nuestra manera. Nosotros no podemos hacer la Biblia a nuestro antojo. Nosotros somos los que tenemos que hacernos a como Dios dice. Nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Pastor Morales. Bueno, sí, el hermano Jimmy Soler tiene un mensaje que se llama justamente Volvamos a la Biblia, y es un llamado solemne, un llamado, yo diría incluso trágico, visceral de su corazón a la iglesia americana a volverse a la palabra, porque cuando la iglesia deja de escudriñar la escritura, cuando la iglesia deja de buscar a Dios, esa iglesia corre peligro. Amén. Y está expuesta a que cualquier doctrina falsa la envuelva. Fíjese que el apóstol Pablo dice, ¿quién os ha fascinado? Yo busqué esa palabra y otra versión dice, ¿quién os ha hechizado? ¿Quién os ha hechizado? Estos predicadores hechizan a la gente, la cautivan, la engañan, la hacen creer cosas que no son, la hacen ver cosas que no son, la hacen creer cosas que no existen, la hacen creer revelaciones que Dios no les ha entregado en su palabra, hacen creer que Dios está cuando Dios no está, hacen creer que es el Espíritu Santo cuando es el Espíritu del diablo. La gente cree a pie juntilla. Mire, el hermano Bolaño decía en un mensaje que una hermana, su esposo era un converso y fue a uno de estos eventos donde viene un predicador que le saca a toda la gente y el esposo le dice, ten cuidado de regalar eso. Y le había regalado, me parece que era un especie como de collar de mucho dinero, vaya de eso porque yo no lo regalé. Y como el esposo sabía que el predicador era de esos predicadores que le sacaban dinero, le sacaban cheque a la gente y sus cuentas corrientes, sus celulares, y había que sembrar en él. Y el caso es que la hermana llega a la casa después del culto y le dice, bueno, ¿y eso? ¿Qué pasó? No me di cuenta, dice, no, y lo gané. Y le dice, hay que ir a buscarle. Ella fue al hotel, estaba el predicador y le pidió por favor que le devolviera el pendiente que le había regalado. El predicador dijo, no puedo, porque ya se lo diste al Señor. Si tú lo quieres de vuelta, viene un piso de Dios sobre ti. Y la tiene un tremendo problema con el esposo. Pero la esposa decía, ¿pero en qué momento lo hiciste? Y ella decía, es que no te lo puedo explicar. El predicador comenzó a hablar y en un momento me sentí como invadida por un espíritu que me decía que tenía que dar aquello que el predicador estaba aquí. O sea, decía Bolaine, son rateros, pero no son los rateros que le ponen la pistola en el cielo, en el pecho y te dicen entregarlo todo, sino que son ladrones elegantes, te compensan que le des lo que y están hipnotizados. Vamos al último corte. 311-3332, llámenos. 318-0729, 8717, 8742, 67. Señor, bueno, pues ahí escuchamos el esposo de nuestro hermano pastor Marco Morales, quien estará mañana ahí en la iglesia Jesucristo mi Rey, acá de la calle Venustiano Carranza 910, la colonia Nuevo Allende, atrás de Satélite, frente al aeropuerto, detrás del Trade Center. Ahí es la única iglesia cristiana que se encuentra por ese rumbo. Invitamos para que vaya, invite a alguien, lleve a alguien, dígale, vente, vamos a escuchar palabra de Dios. Vamos a concluir con este tema. Nos quedan, ¿cuántos? 20 minutos nos quedan ahí todavía. Tenemos un poco más de 20 minutos. Vamos a concluir diciéndole que usted tiene todo el derecho de cuestionar y de preguntar. Cuando usted ve algo raro, algo extraño que se mueve en la iglesia, pregúntele, hable al Señor y dígale, Espíritu Santo, ¿eres tú el que está haciendo esto? ¿Eres tú el que tumba a la gente, el que hace que la gente se golpee la pared, el que hace que la gente golpee a alguien más? ¿Eres tú el que lo está haciendo? Y yo le aseguro que el Espíritu Santo le va a guiar y le va a mostrar la Escritura, le va a mostrar la palabra. El Evangelio no es eso. El Evangelio de Cristo, la médula principal, lo que dijo el pastor hace rato,
la médula principal del Evangelio, Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La finalidad del Evangelio es que la gente, el ser humano, se salve. Se salve y el día que muera o Cristo venga, se vaya con él. Y esa seguridad solamente se le da al Señor Jesucristo. Pastor. Bueno, los que han estudiado, los jóvenes que no tuve la oportunidad de estudiar y nunca me sentí motivado a estudiar dentro del Instituto Bíblico, pero sí he estudiado la escuela por muchos años, pero los que han estudiado en institutos bíblicos sanos y serios saben que hay una rama de la teología que se llama la soteriología. La soteriología, precisamente el estudio de la salvación, y ahí donde se enseña claramente cuál es el propósito con el cual Cristo vino al mundo. ¿Por qué razón el hombre no se puede salvar a sí mismo? ¿Por qué razón Dios tiene que salvarlo? ¿Qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo? Como dice Hechos 16:31, que no habla de una obra, sino de fe. ¿Por qué razón el hombre es salvo en Jesucristo? Si la salvación de Jesucristo realmente es completa o es a media. Que la salvación tampoco es un tema, como dicen los calvinistas, de que tú eres salvo, no importa lo que tú después hagas, no importa lo que pase con tu vida, tú serás salvo, siempre salvo. Que la salvación es un regalo que Dios te otorga, Dios no te lo va a quitar, pero tú lo tienes que cuidar. Entonces, todo el estudio de la salvación es muy importante porque es el tema central. Hoy día, yo tengo un mensaje que se llama justamente esto acerca del Evangelio bíblico y las doctrinas periféricas. Hay muchas doctrinas que son periféricas, doctrinas que son completamente secundarias y que se le han dado una importancia y un valor y una sobredimensión que se han convertido en doctrinas monstruosas y se ha dejado de lado lo más importante, que es justamente la salvación del hombre. La Iglesia evangélica se caracterizó siempre, se diferenció por el mundo católico, porque nosotros creímos siempre que el tema más importante era predicar la salvación en Cristo Jesús. Y qué pena es ver que hoy día los mismos pecados y los mismos males de superstición, de superchería, de crear papas, de formar cosas que son antibíblicas, se metieron dentro del mundo cristiano. Siempre fuimos considerados el pueblo del libro. Hace muchos años atrás la Sociedad Bíblica Chilena sacó un folleto, ya que en el mes de septiembre ya en Chile se celebra el mes de la Biblia. Todos los septiembre de cada año se celebra el mes de la Biblia. Y sacaron una ficha muy bonita que me gustó mucho a mí para el pueblo evangélico, que dice: somos el pueblo del libro. Pero hoy día la Iglesia evangélica ha dejado de ser el pueblo del libro, porque la gente ha dejado de consultar con la Biblia y los pastores hemos dejado de predicar todo el consejo de Dios. Volvamos a la Biblia, volvamos a la palabra. El salmista dice: para siempre permanece, oh Jehová, tu palabra en los cielos. Es tan importante la palabra que la palabra no solamente salva. Cristo dice que la palabra que él os ha hablado os juzgará en el día posterior. Cuando Dios juzgue a la humanidad, no la juzgará por los mensajes de Cachiruna ni por las enseñanzas que iremos abandonados. Dios, cuando juzgue a la humanidad y juzgue a la iglesia, nos juzgará por su palabra. Todo tiene que ser pasado por el andero de la palabra. Y cualquier doctrina o movimiento o experiencia o testimonio que no resista la prueba de la palabra del Señor, sencillamente no es de Dios. Dijo César Castellanos, que ya por el 87, más o menos, andaba en una playa, pastor. Y dice que en esa playa Dios le reveló el modelo de los 12. Que le habló y le dijo: tú vas a empezar un movimiento de un grupo de 12 para que tu iglesia crezca. Entonces, esa revelación que recibió este hombre no proviene de Dios. El apóstol Pablo escribe a los Gálatas, dice: si aún un ángel del cielo viene y te anuncia un evangelio diferente, no, recuerde que Satanás se disfraza como ángel de luz. No porque una persona se vea que es una persona ungida o santa, de que vaya a creer lo que trae o recibir lo que trae. Porque si aún un ángel, escuche bien, si un ángel se presentara y le hablara a usted y le dijera: ¿sabes qué? Así dice el Señor, por palabra del Señor, haz esto, haz aquello, no debe de creerle. ¿Por qué? Primero, porque el Señor ya no va a mandar ángeles a hablarnos. Los ángeles que van a venir en la gran tribulación. En el periodo de la gran tribulación el Señor va a mandar un ángel a predicar el evangelio eterno, pero eso es después de que la iglesia de Cristo se haya ido. Ahorita en este tiempo no hay ningún ángel que venga a darnos ninguna nueva revelación. No existe ningún ángel, no existe ningún espíritu, entre comillas. Son dos espíritus los que se mueven en esta tierra, que traje un estudio hace como 3 meses: el espíritu de error y el espíritu 3 veces santo. El espíritu de error imita las cosas del Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace lo que la Biblia dice. Entonces usted tiene que
tener mucho cuidado con eso. El Evangelio de Cristo es para salvar, para perdonar. No importa lo que usted haya hecho, si usted está escuchando, no importa lo que usted haya hecho. No importa si usted mató, robó, si usted hizo lo que hizo. Si usted se arrepiente con toda su alma y le pide al Señor y sabe que perdóname, Señor. Quiero que me cambie, quiero que me salve, quiero que me perdone. Lávame con tu sangre, límpiame. Yo le aseguro que el Rey de Reyes, Señor de Señores, le perdona, y no solamente le perdona, se olvida de todo lo que usted haya hecho. Esto es el Evangelio verdadero. Esto es el Evangelio de Cristo. Y como dice el pastor, hay muchas cosas que están como salpicadas nada más de palabras. Traen una salpicadilla, pero no traen lo que es lo principal, que el pecador se arrepienta. Y le decía a un joven que fue a visitarme la semana pasada, ¿qué es mejor para una persona que está en el hospital moribunda? ¿Orar para que se sane o que se arrepienta y se salve? Me decía, pues que se salve. Entonces, ese es el final del Evangelio. Y mucha gente ha tomado lo contrario. Prefieren los beneficios, prefieren estar ricos, ungidos, bendecidos, prosperados, y se olvidan de que le comentaba al pastor Marcos, que la iglesia que tenemos, que Dios nos ha dado para su gloria y su honra, se le va a quedar a los testigos de Jehová. Los mormones van a disfrutar de ella, porque cuando Cristo venga nosotros nos vamos. La iglesia de Cristo, su iglesia, pastor, su templo, se le va a quedar a los adventistas. Y ellos van a ocupar y van a cantar allá adentro, pero lamentablemente para ellos va a ser demasiado tarde, y la iglesia de Cristo estaremos en la voz del Cordero, gozándonos en el Señor. Bueno, les queremos invitar para mañana. Tenemos dos cultos, uno a las 11 de la mañana, otro culto a las 3 de la tarde, y vayan a escuchar la palabra. No somos estos predicadores modernos, somos predicadores muy sencillos, predicamos ese mensaje antiguo, ese mensaje evangélico, ese mensaje netamente cristocéntrico, pero sabemos una cosa, que Dios fluye y que Dios confirma su palabra y Dios se mueve cada vez que su palabra es predicada. Así que le invitamos a escuchar la palabra, venga con fe, porque recuerde que es imposible agradar a Dios. No venga solamente por los panes y los pesos, y hay multitud de gente que va a la iglesia buscando los beneficios del Evangelio, buscando los favores divinos, buscando que el Señor dé panes y peces, y de empleo, y de carro, y bendiga el negocio, y lo prospere. No. Venga a una cosa que es más importante, que trasciende lo terrenal, lo sustancial, lo material, que es la salvación de su alma, recibir esa palabra. Un predicador dijo que el hombre tiene un vacío, y ese vacío es tan grande que tiene el porte de Dios, y solamente Dios lo puede llenar. Porque de qué le sirve al hombre si ganar en todo el mundo y perder su alma, o qué recompensa darle al hombre por su alma. Me dice un hermano que se convirtió a Cristo, me dijo: pastor, lo veo en la televisión, yo soy un hombre pudiente, vengo de una familia de mucho dinero, soy un gran empresario. ¿Sabe por qué? Porque no creo en la doctrina de la prosperidad, no. Porque la doctrina de la prosperidad me ofrece lo que yo ya tengo. Yo soy un hombre exitoso, yo soy un hombre bendecido, yo soy un hombre que tengo muchos bienes materiales, pero yo no llegué al Evangelio por necesidad material. Entonces la doctrina de la prosperidad me está ofreciendo lo que yo ya tengo éxito. Yo estoy buscando otra cosa, dijo, y quedé hasta aquí con la doctrina de la prosperidad, porque la doctrina de la prosperidad es lo mismo que yo aprendí de niño, que teníamos que ser prósperos y exitosos. Yo necesito algo, pastor, y eso solamente lo puede brindar el Evangelio genuino. Y eso que dijo él, da el clavo con esto. Lo que no necesitamos es dinero. El dinero es importante, nos sirve. Dios provee y Dios suple. Pero ¿de qué le sirve al hombre? Vuelvo a repetir, si ganar todo el mundo y perder su alma. Vaya a buscar una palabra de Dios mañana y Dios lo va a hacer. Amén, gloria al Señor. Tenemos algunas llamadas aquí, se felicito a los pastores porque por lo que hablan. Está fundado en la palabra de Dios, vida, oración y fortaleza. Él platicó con usted y con nosotros en la plaza. Gloria al Señor, qué bueno que está escuchando. Y que Dios le bendiga. Un saludo para los pastores. Que Dios los use grandemente en este programa de la iglesia de parte de la hermana Arce. Dios le bendiga, hermana Arce. Saludos felicitan a los pastores. Bendiciones. Sigan adelante, la hermana Gaby. Dice: buenas tardes, pastores. Estoy disfrutando mucho de su programa de radio. Gloria a Dios. ¿Podrían hablar acerca del diezmo? Bueno, en una ocasión ya traje un estudio acerca del diezmo hace como unos 3 meses, pero lo voy a volver a dar. El diezmo es bíblico, como dice la palabra. Vamos a volverlo a dar. Y cómo debo actuar al respecto, lo vamos a decir. Y Dios le bendiga. Habla la hermana Vicky, como siempre, gozando en Santa Fe, aquí por Ranchito Cerquita. Está escuchando mucha gente, escucha el programa. Dice el mensaje: que Dios los bendiga a los pastores, los siga usando grandemente la palabra, siga fluyendo a través de ustedes. Dios los bendiga. Y si Dios bendiga, nos gozamos grandemente con el mensaje. Saludos y bendiciones a la hermana Lupita, al pastor Marco Morales,
al pastor Grijalva y a toda la iglesia de Jesucristo es mi Rey, que los guarde y los bendiga atentamente mi hermana Gaby Garza. Dios les bendiga a todos los que están escuchando. Yo sé que mucha gente escucha el programa y no hablan, lo sé, lo entiendo porque me lo han dicho, cuando me ven en la plaza, me han dicho, pastor, yo escucho su programa, pero no le hablamos porque todos me regañan, ¿no? Me dicen lo que, porque le llamo. Yo lo entiendo, pero yo le invito, no le estoy invitando a divisionistas y rebeldía, no. Yo le invito a que confíe plenamente en la bendita y poderosa palabra de Dios, porque en ella no hay error. No hay ni un solo error. Uno me decía, no, pero lo que hizo David, sí, espérame, pero ese ejemplo está para que nosotros no lo sigamos. El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, en capítulo 11, y le dice, amados, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro ejemplo más grande es Cristo Jesús. Y a Él es el que debemos de imitar, a Él es el que debemos de seguir. Le invito mañana dése una vuelta a la iglesia Jesucristo mi Rey. A las 11 de la mañana estará nuestro pastor Marco Morales Chávez y también a las 7 de la tarde. Vaya, yo sé que va a ser de bendición para usted. Como decía el pastor, vaya no solamente pensando en recibir los beneficios, sino también vaya, hay mucha gente que quiere beneficios pero no quiere compromiso. No quiere compromiso. Me ha tocado, lamentablemente, muchas veces me tocó ir al hospital, pastor, y orar por gente que estaba mala, que estaba pues situación crítica, y el Señor en su misericordia lo sana. El Señor lo sana, pero se olvida. Ya lo regresan, como aquellos 9 leprosos que fueron sanados, 10 leprosos que fueron sanados y no solo uno regresó. Así mucha gente solo busca el beneficio de Dios y no quiere compromiso con el Señor. Lo invitamos mañana. Dice que oración por José Ledesma, peleando por sanidad total de su cuerpo. Dios bendiga, pastor, siempre es de grande bendición escucharlo. Dios le bendiga su vida, hacer posible invitar verdaderos siervos de Dios. Si tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Marcos aquí, tremendamente. Le recomiendo todas sus predicaciones, están en YouTube, usted las puede buscar ahí. Todas sus predicaciones son bíblicas, son cristocéntricas, chéquelas, véalas. Y como los hermanos de Berea, cheque todo lo que dice el pastor, está en la luz de la Escritura. No hay nada que esconder. Y dice que solo hablan palabras de Dios, no el Señor, amén. Y llega hasta los, fue tanto, sigamos orando para que toda esa gente que está escuchando la radio salgan de los lugares donde están en error. Y sabe que una de las prioridades también de este programa es rescatar las almas del error. Dice la palabra del Señor que si alguno hace volver al pecador del error, salga un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Entonces, este programa, Trompeta Final, habla de la venida de Cristo, habla de arrepentimiento, habla de la salvación, pero también habla de apologética. Habla de todos los movimientos falsos que están pasando, todos los movimientos falsos que están sucediendo, y le invitamos para que vaya mañana a la iglesia de Jesucristo mi Rey. Lleve a alguien, va a salir bendecido y va a salir lleno de la palabra de Dios, la esencia de Dios a través de su palabra, a través de nuestro pastor Marco Morales. Pastor, le voy a suplicar que nos dirigen una oración para concluir este mensaje y pues decirle a la gente que Cristo les ama y el Señor quiere cambiar sus vidas. Bueno, nos haremos por las peticiones que han llegado acá a los teléfonos, pero también por aquellos que a lo mejor nos pueden llamar precisamente porque saben que se van a interponer a lo mejor con su pastor, si piden una petición de oración y se comunican con este programa. Oramos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, yo te quiero dar gracias por darme a mí el privilegio de estar acá en los estudios de esta radioemisora junto a nuestro pastor José y compartir este programa que es una verdadera voz de trompeta para tanta gente, Señor Eterno, que a lo mejor está en dudas, en confusión, en tinieblas, en un camino errado. Oramos en favor de aquellos que necesitan una respuesta, un milagro, una sanidad, porque sabemos que tú eres el único que lo puede hacer. Padre mío, tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y el propio Señor dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús sería hecho para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y a través de tu Hijo, Padre, glorifica tu nombre, lleva salvación, sanidad, restauración y liberación. Declaramos victoria y te damos gracias por este gran privilegio de haber estado estos preciosos minutos aquí en este importante medio de comunicación, llevando la palabra que orientará y dará luz a miles de personas, Señor amado. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, para la honra, la gloria y la alabanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues nos estamos despidiendo. El próximo martes tendremos un programa más de trompeta final poderoso. Le invitamos para que lo escuche de 8 a 9 todos los martes. Todos los martes, gracias que nos permitió tener este programa extra con la bendición de nuestro hermano pastor internacional Marco Morales Chávez. Nos despedimos, que Dios lo bendiga y nos estaremos viendo el próximo martes. Amén.